Dios les bendiga, hermanos y hermanas y amigos que estamos compartiendo este momento de estudio bíblico. Vamos a comenzar en estos momentos con una oración al Dios del cielo. Señor y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, reconociendo que tu misericordia y tus bondades se han manifestado sobre nuestra vida. Por eso podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Hay en nosotros un momento, un motivo de gran gozo, porque tu presencia a través de tu Espíritu Santo la podemos sentir. Te pedimos que este momento de estudio bíblico sea uno de edificación y que tu palabra quede con su enseñanza grabada en nuestra mente y la podamos llevar a nuestro corazón para vivir con los consejos de la misma. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero decirle a los amigos que se puedan estar uniendo hoy por primera vez. Yo soy la pastora Priscila Torres de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en el sector Emajagua, en el pueblo de Maunabo. Hoy estaremos teniendo un estudio bíblico bajo la temática El amor y respeto hacia los hijos es uno de los deberes familiares. Pero antes quiero invitarles a cantar este coro de meditación, tu fidelidad. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Qué grande es la fidelidad del Señor, que nos acompaña todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Es su promesa y creemos que es una realidad. Aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Sí, así es. Es grande la fidelidad de Dios para aquellos que reconocen su presencia. Ahora te invito a que busques tu Biblia y vamos a estar teniendo como base del estudio bíblico
el libro de Efesios capítulo 5 y 6 y Lucas 2 versículos del 41 al 52. Vamos a estar comenzando con el texto base que se encuentra en Efesios capítulo 5 versículo 2. Efesios capítulo 5 versículo 2. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Nosotros damos gracias al Señor por su palabra, que nos enseña a que debe haber amor y respeto en las relaciones que tengamos con el grupo familiar y con aquellas personas que nos rodean, nuestro prójimo. Tenemos en el capítulo 6 del libro de Efesios que se nos habla de la relación de los hijos hacia sus padres. El apóstol Pablo trató el tema de la sumisión o la obediencia, primero utilizando el núcleo del hogar en relación de la pareja, marido y mujer, en el capítulo 5 de Efesios. Luego vamos a ver que en el capítulo 6 toma las relaciones familiares que incluyen el trato de los hijos hacia sus padres y de los padres hacia los hijos. Los primeros 4 versículos que vamos a considerar, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En estos versículos se nos presentan cómo deben ser las relaciones familiares en un hogar cristiano. Tenemos que aceptar que la preparación o formación de un individuo no comienza en la juventud o en la adultez, sino que se da en la niñez, ese comienzo, y tiene como punto de partida el núcleo familiar, o sea, el hogar familiar. Esta preparación adecuada o formación requiere la presencia de disciplina. Encontramos en las Escrituras que se le asigna a los padres el papel o rol de ser cuidadores y educadores primarios, siendo ellos los que asuman la responsabilidad de dar instrucción a los hijos con relación a las enseñanzas de normas, estatutos y preceptos bíblicos. El consejo bíblico en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 nos dice, en relación a la instrucción: incúlcaselas a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, cuando usted está hablando de educar a un niño en un hogar cristiano, tiene que estar al tanto de qué es lo que dice la palabra acerca de la educación de los hijos. Porque la palabra del Señor se pronuncia acerca de esto. Cuando leemos el primer versículo de este capítulo 6 de Efesios, comenzamos con que el apóstol Pablo nos habla sobre la obediencia de los hijos hacia los padres. Al decir él: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Al uno evaluar este versículo, debe de tener presente que el apóstol Pablo está dirigiéndose a hogares cristianos. Esta no es una máxima para cualquier hogar, sino que el consejo está sobre la relación de los hijos y los padres cristianos, donde se parte de que en el hogar cristiano hay presencia de sumisión mutua, respeto, amor y abnegación por parte primeramente de los adultos que la forman. Tal como el apóstol se refiere en el capítulo 5 de Efesios, al tratar el tema en relación a lo que es el matrimonio. El primer llamado que se hace es el de la obediencia de los hijos hacia los padres, y esta se encuentra limitada a la esfera de que la obediencia es en el Señor. Comencemos evaluando esta palabra, obedecer, que significa estar bajo autoridad de otro, y en muchos lugares de la Escritura es usado como si fuera un término familiar, ya que su significado general es seguir órdenes. La obediencia viene del aprendizaje temprano y los padres son los llamados a enseñar a los hijos a ser obedientes. A su vez, los hijos deben aprender a ser receptivos a esta enseñanza, demostrar obediencia a sus padres, especialmente porque la palabra señala que esto es lo justo. La obediencia de un hijo está ligada a lo que significa estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta conducta de obediencia o desobediencia comienza con ese aprendizaje o entrenamiento básico que se recibe en el hogar por medio de la relación que se va desarrollando paulatinamente desde el nacimiento hasta que la persona es un adulto independiente. El Evangelio de Lucas nos trae un ejemplo muy hermoso a través del capítulo 2, versículos 41 al 52, donde se nos da el ejemplo de la niñez del Señor Jesucristo. Se nos dice que José y María, sus padres terrenales, subieron con él a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Al regresar ellos en la caravana, acabada la fiesta, el niño se había quedado en Jerusalén y los padres no se dieron cuenta de esto. Luego, estos padres tuvieron que estarle buscando durante 3 días en un camino de regreso a Jerusalén. Y lo encontraron finalmente en el templo. La reacción de José y María fue de sorpresa al encontrarlos rodeados de los doctores de la ley, tranquilamente oyéndolos a estos y preguntándoles, porque el niño era muy inteligente. También les sorprendió a estos padres que los adultos estaban maravillados por lo que Jesús les decía. Tenemos que María la madre, en tono de reclamo a la conducta de Jesús, le dice: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús le dijo a ella: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló Jesús. Esto es lo que nos dice el escritor bíblico. Ahora vamos a ver que esta escena, esta vivencia, tiene varias enseñanzas muy bonitas, pero vamos a enfocarnos en lo que son las relaciones familiares saludables entre padres e hijos, que en ocasiones surgen situaciones de tensión familiar. Y cuando esto pasa, esta vivencia
de José, María y Jesús nos enseña que hay que dar espacio a la comunicación y al poder mirar la situación desde la posición de cada uno de los participantes de la situación. Cuando hay reclamos, hay que dar importancia a la necesidad de escucharse cada una de las partes involucradas. Fijémonos que María trajo su reclamo. Ella le dijo, estábamos muy angustiados. ¿Por qué tú nos hiciste esto? Si lo traducimos en el lenguaje de nosotros, en la forma de hablar nosotros. Ella, como madre terrenal, estaba haciendo un justo reclamo. Sin embargo, tenemos que ella hizo una pregunta y la respuesta de Jesús también era necesaria, porque Jesús nunca en su vida terrenal evadió una pregunta. Así que Jesús tenía algo que decir y lo hizo. Él le dice entonces a su vez, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, ella hizo una pregunta y Jesús a su vez le responde con dos preguntas y en ella Él les está trayendo, ustedes vieron. Si lo vamos a traducir, es como si un niño dijera, ustedes me vieron, yo estaba rodeado, de adultos y estaba aquí en el templo, en la casa de mi Padre Celestial. Porque cuando Él dice en los negocios de mi Padre, Él estaba con los adultos que administraban los negocios del Padre, el templo. Por lo tanto, Él estaba y se sentía seguro en aquel lugar. Y los adultos que le rodeaban probablemente, esto ya es yo deduciendo como madre que soy, que tuvo la experiencia en una ocasión de que mi hijo en un centro comercial se me escondió y no lo encontré por buen rato. El niño se sentía seguro y los adultos que los rodeaban estaban esperando la llegada de los padres, y eso fue lo que sucedió. Cuando llegaron los padres, ¿qué hicieron los padres? Asumieron nuevamente la custodia de su hijo. O sea, tenemos que la respuesta de Jesús fue dirigida a la pregunta que le hizo la Madre María. La comprensión de Jesús como un niño de 12 años fue posiblemente esta. Se encontraba seguro en la casa de su Padre Celestial y además estaba rodeado de aquellos que manejaban los negocios del Padre. Tendemos generalmente a espiritualizar mucho esta vivencia de Jesús, pero también nos trae esta enseñanza sobre la importancia del respeto mutuo en una situación de tensión familiar. Él no le faltó el respeto a María con esto que le dijo, sino que brindó la razón de su conducta como ésta le demandó a él. La Biblia nos dice con respecto a sus padres terrenales que éstos no comprendieron lo que él les decía. Y vemos que el final de esta vivencia es que Jesús se fue como un hijo natural con sus padres a su casa en Nazaret. También el relato bíblico tiene como cierre de la niñez de Jesús y de la interacción de éste con sus padres terrenales, que Jesús estuvo sometido a José y a María mientras crecía en sabiduría y en estatura. O sea, eso es referente a que él pasó años sometiéndose en obediencia a sus padres terrenales. Y también nos dice el escritor Lucas que también crecía
en gracia para con Dios y los hombres. Considero que este incidente de la niñez de Jesús fue un encuentro entre lo justo y lo verdadero, pero predominó sobre todo la atención a la obediencia por parte del menor hacia los que son mayores de edad. Fue importante para Jesús el honrar a sus padres terrenales, y esta sería una de las marcas del carácter de Jesús en cuanto a lo que es sujeción y obediencia como hijos de Dios. Nos dio ejemplo de lo que es en honrar a los padres hasta el final de su vida. Ahora tomemos el segundo versículo que habla: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Estos versículos nos presentan como primera base para la obediencia con relación a la conducta de los hijos, uno de los mandamientos que forman parte de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Muchos de los mandamientos son repetidos en la práctica en el Nuevo Testamento, pero tiene la excepción de lo que es guardar el día del sábado. Sabemos que estos mandamientos no son la norma para la vida cristiana como lo sería para un judío de Israel, pero eso no quiere decir que uno pueda quebrantarlos. El apóstol Pablo, al traer el mandamiento de honrar al padre y a la madre, busca recordarnos que éste lleva consigo una promesa de una larga vida para quienes lo cumplen. Ante los ojos de Dios hay una recompensa en la práctica de este mandamiento. Además, la acción de brindar honra está ligada a servir de ejemplo, a seguir el ejemplo de Jesús en relación al amor hacia el prójimo. Debemos tomar en cuenta que los prójimos más cercanos que tenemos son los miembros de nuestra familia. Jesús, de camino a la cruz, no dejó desprovista a su madre María, sino que le asignó un cuidador para que le protegiese en la ausencia que iba a ocurrir de Jesús en la vida de María. El deber de los padres hacia el trato con los hijos es a mantener el control de sus emociones negativas. Cuando vemos el versículo 4 nos dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Este versículo nos trae la advertencia acerca del ejercicio de una paternidad responsable con relación al trato de los hijos. Hay que evitar provocar ira o resentimiento en estos, y el consejo bíblico es criadlo en disciplina y amonestación o instrucción del Señor. La máxima del apóstol Pablo aquí es: edúquelos como lo haría el Señor Jesucristo. Un padre cristiano no debe desahogar su ira o tener una mala disposición sobre su hijo o castigarle en exceso bajo un acceso de cólera. La obligación de los padres cristianos es la de enseñarle a sus hijos las verdades de las Sagradas Escrituras y vivirlas frente a estos como un creyente en Cristo. Se trata de saber ejercitar una disciplina donde su propósito sea el corregir sabiamente y esta sea una acción correctiva y no vengativa. Yo fui trabajadora social del área de menores en el departamento de la familia y vi bastante maltrato, y mucho salía como excusa: no, es que yo lo quería corregir, pero entonces la corrección en cuanto al maltrato físico iba siempre cargada de mucha ira. Por lo tanto, no se daban cuenta, bajo ese acceso de ira, de que estaban dañando al niño física, emocional y espiritualmente. Esta es una disciplina la que nos trae
el apóstol Pablo como consejo, que es administrada considerando esta pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Esto implica que debemos dirigirnos a buscar la dirección del Señor y de su palabra para delinear las dos áreas que tenemos que tomar en cuenta. La disciplina, que es educación como corrección positiva, y la instrucción como aprendizaje para toda la vida. En conclusión, el apóstol Pablo trató el tema de la sumisión primero en el hogar, en relación entre marido y mujer, y después esta sumisión en la relación entre padres e hijos. Se trata de que la relación familiar sea saludable. También esta relación esté controlada por el Espíritu Santo, ya que los miembros que las llevan son gente que tiene principios cristianos, y el primer principio que va a predominar es el respeto, el amor y la sumisión mutua entre sí. Dios, como nuestro Padre Celestial, se deleita cuando ve que nosotros como sus hijos le obedecemos. Se deleita también cuando ve que cada miembro de la familia reconoce la posición de autoridad y de sometimiento dentro de ese núcleo de familia cristiana. El llamado a la obediencia es un principio básico del cristianismo que conlleva primeramente obedecer a Dios y luego someternos a su voluntad, que nos da el aprendizaje entonces de que los hijos también aprendan a someterse a los padres, o sea, a obedecer a los padres. Fíjense que la palabra dice en el Señor, teniendo presente que el Dios a quien servimos no miente y cumple siempre sus promesas. Por eso ese honrar va a traer bendición a la vida de ese hijo. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá su promesa de que te va a ir bien, serás de larga vida sobre la tierra que Dios te da. Aquí está la oportunidad verdadera de ser prósperos y que nuestros días sean largos sobre la tierra. Los padres cristianos, por otra parte, tenemos un llamado a enseñarle a los hijos las verdades de las Sagradas Escrituras y a vivirlas delante de ellos. Hoy en día, existen padres que tienen abandonados a sus hijos, no solo en el aspecto de abandono físico, sino que hay hijos sufriendo abandono espiritual y emocional. Hijos que sienten que sus padres no los quieren y que ellos son una carga para estos padres. Los padres como pareja tienen que tener presente que los hijos son herencia de Jehová y que habrá que dar cuentas algún día ante la presencia de Dios. El ejercicio de la paternidad responsable envuelve la tarea de levantar hijos para reverenciar al Señor. Se nos da el privilegio de poder encomendarlos en oración y proclamar que le pertenecen a Dios y no a la vida. Que eso hay gente que yo escucho que dice, no, mis hijos son hijos de la vida. No, los hijos son herencia de Jehová y Dios te los da como herencia para que tú administres bien esa herencia. Estos podrán permanecer queriendo llevar la misma fe de sus padres y tener las experiencias espirituales que ven en sus padres si los amamos, respetamos y criamos en la disciplina y el temor del Señor, mostrándoles cuál es el camino para seguir y para llegar a Cristo, que es nuestra meta. Recordemos la verdad bíblica que nos dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Eso se encuentra en Proverbios 22,
6. Puede que estemos bajo el tiempo de la gracia, pero siempre la gracia ha existido con responsabilidades y obligaciones que tenemos que ejercer como cristianos. Dios te bendiga y te pido que me acompañes en esta oración para bendición a las familias. Señor y Padre Celestial, venimos delante de ti, reconociendo que tú eres el creador de la familia. La familia nace de tu deseo y de tu mente, Señor. Lo primero que tú constituiste, luego de creado el universo, fue una pareja. Y luego esta pareja, a su vez, tuvo hijos que criar. Esto nos enseña este principio de que la familia viene de Dios. Debemos atesorarla. Debemos ver que las responsabilidades y roles que nos asigna el mismo Señor es que seamos educadores, seamos esos padres responsables que enseñamos los principios, los estatutos, los mandamientos y preceptos bíblicos que deben llevar a nuestros hijos a desarrollar a su vez relaciones saludables entre los padres y ellos, de modo tal que se dé testimonio de que hay un Dios que bendice a los que edifican tomándolo en cuenta a Él como el arquitecto que es de la familia. Te pedimos, Señor, en estos momentos, que si alguno de nuestros hermanos o amigos está teniendo situaciones de tensión familiar, que sea tu Espíritu Santo guiándoles a cuál es la solución, cuál es el camino perfecto a seguir dentro de tu voluntad. Tú eres el Dios que nos hace estar en familia, que nos has adoptado como hijos tuyos a través de la sangre de Cristo. Te pedimos que tú seas bendiciendo a cada familia, Señor, de nuestros hermanos, a cada núcleo familiar, que estas relaciones se enriquezcan, la relación de pareja y la relación de padres e hijos y otros familiares que puedan estar habitando ese hogar. Tú eres el Dios que nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así lo creemos, que tú vas a bendecir a cada familia y vas a proveer para su sustento en este tiempo de crisis. Así lo creemos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te doy gracias por tu atención. Recibe un abrazo fraternal de esta pastora y será para una próxima ocasión de estudio bíblico. Dios te bendiga y adelante en el Señor.